Que por cierto, entre que no le preguntaron directamente al presidente sobre esto y entre que no quiso abordar el asunto de forma orgánica, pues no fue tema la elección de ayer en lo que hace a los resultados. Quizá mañana ya venga una reflexión, quizá también está esperando un poco que los resultados se asienten, ¿no? Claro. Porque hay estados de los Estados Unidos donde todavía se están contando los votos, ¿no? Sí, sí, no le gusta, ¿no? O sea, Sí, sí, normalmente su política es mantener discreción y silencio. Recordemos que, bueno, a Joe Biden lo felicitó después, cosa que le reclaman mucho, pero es parte de esta política de respetar lo que ocurre en Estados Unidos. Esto se dio en medio, pues, de una disputa donde se hablaba de que había habido fraude y no sé qué, y había una situación de una crisis social y política allá. Entonces, bueno, ahora el presidente otra vez guarda silencio. Vuélvanme a poner, por favor, cómo vamos Así va la allá cosa. en Estados Unidos. Así va la cosa. En el Congreso se esperaba, hay que decir, se esperaba un avance importante por parte de los republicanos, cosa que pues no se está dando exactamente como era la previsión de Donald Trump, ¿no? Hay una cosa más equilibrada entre republicanos y demócratas, pero sí parece que se pierde la Cámara Baja. Lo que está en disputa en este momento todavía es el Senado. Sin duda, el Senado. Y bueno, pues también los republicanos retienden el poder en diversas entidades. Por ejemplo, el caso de este racista Greg Abbott de Texas repite que eso significa... Se esperaba que podía pues, no, pero sí. Así es, para la política migratoria que tienen allá, pues va a endurecer. Eso no son buenas noticias para nuestro país. Y en el caso de California, sí retienen los demócratas. Es importante, ¿no?, revisar lo que sucede en los estados fronterizos, porque sin duda, Sí. A pesar de que debe ser la migración un asunto nacional, los gobernadores le meten mano al asunto. Y en el caso de Florida, pues sí, ganan otra vez los republicanos. Es, digamos, el epicentro, ¿no?, de este partido político. Donald Trump quiere ya utilizar como plataforma los resultados de esta elección para relanzar ya una tercera candidatura. Pero para que nos explique de todo esto, ya está con nosotros vía Zoom Leticia Calderón. Vamos. Chelius, investigadora, doctora en Ciencias Sociales. Doctora, muchas gracias por la entrevista. Buen día. Hola, Leticia. Al contrario, qué gusto verlos. Y bueno, pues efectivamente la nota es que Biden no es un pato cojo. Y eso quiere decir que sobrevivió, y en realidad el mensaje es que le fue muchísimo mejor a los demócratas de lo esperado, a pesar de haber, como ahora decían ustedes mismos, bueno, ¿no?, perder la Cámara Baja, que es el Congreso, pero la lectura era que eso iba a ocurrir. Y sin embargo, el anuncio que se venía dando, incluso lo repetíamos en México, es que no, pues van a arrasar y van a hacer a un lado a Biden, y a los demócratas no tienen con qué. Y al contrario, pues mostraron músculo. Les fue bastante bien en algunos lugares, incluso en una manera espectacular en algunos estados donde, a pesar de que ganó la gubernatura los republicanos, gana un lugar clave en el Senado el candidato demócrata en Pensilvania. Y con esto, bueno, la lucha, y ojo con esto también por la prudencia de lo que hablaban, de no meterse todavía en este tipo de datos finales, tiene que ver con que están contando voto, ahora sí que voto por voto, porque no hay en algunos de los estados claves que todavía están por cerrar, y en ese sentido no se puede todavía decir quién ganó el Senado, y el Senado es clave. ¿Y por qué es clave? Porque ahí es donde se define mucho de lo que es la Suprema Corte, lo que va a venir en términos de las leyes que se están pasando y donde al final de cuentas se aprueban. Entonces, este punto es muy importante, a pesar, decía yo, de haber, digamos, perdido. Y ojo, la sensación no es de haber perdido, sino de que no les fue mal como pensaban que les iba a ir, hoy el mensaje era, ¿no?, como muy generalizado. Eso por un lado. Y por el otro también decirles que obviamente, lo mencionaban, Donald Trump tenía, digamos, esta expectativa de que iba a arrasar la ola roja que se venía anunciando y mencionando todo el tiempo, y sin embargo ahora él sí se ve como un, si no pato rojo, sí golpeadito, ¿no? O sea, no queda en este sentido tan triunfalista como hubiera sido un mensaje que pudiera dar, sobre todo porque ya tiene rival en el mismo Partido Republicano para cuando sean las intermedias de ellos y cuando sean sus propios procesos de aquí a 2 años. Y es el gobernador de Florida. Ojo con eso, porque es un ultra derechista,
con el mismo discurso en algunas cosas de lo que ha mencionado ya Trump, pero sin la estridencia y el golpeteo tan fuerte. Y este candidato que ya repite, ojo, o sea, realmente se reeligió como gobernador, lo cual pues es plausible, pero lo logra en cierta forma con el voto duro de los que habitan aquella entidad Florida y sobre todo Miami, ¿no? Esa migración que a veces la vemos como más progresista, no lo es. Depende mucho el perfil ideológico de todas las comunidades y en este caso Florida es un lugar especialmente de derecha en ese lenguaje y él lo menciona así. Déjenme mencionarles un caso que sí es muy importante y ahí sí coincido con Jorge Armando lo que mencionaba los estados fronterizos y es el caso de Arizona, porque Arizona están contando ahorita y realmente Biden ganó como gobernador a pesar de que la situación estaba como muy complicada hace 2 años, pero ganó por un margen muy estrecho. Y en este caso se está disputando el Senado, y ojo, porque volvemos a lo mismo, es en el Senado donde hay que poner todos los ojos, y ahí una candidata que es así, hagan de cuenta, la calca, o más bien yo creo que Lili Telles pretende ser la calca de ella. Es impresionante. A mí me impresionó hasta físicamente cómo se ha ido, digamos, toda la fisonomía, toda la forma de moverse. Yo no me había dado cuenta de eso. Y esta candidata, la señora Lake, es una ultraderechista, ultraconservadora en el tema que me digan aborto, economía, migración, y ella está a 3 minutos de poder ganar y con esto también veríamos el resultado en el Senado. Entonces, hay que estar atentos. Yo les voy a poder dar datos muy certeros, bueno, certeros de lo que tengan acá las votaciones, porque muchos dicen que es hasta dentro de como un mes que realmente los datos oficiales definitivos aparecen. Tendrían que aprenderle algo a Brasil los estadounidenses, ¿no? Sí. Que ya como a las 3 horas ya sabíamos quién había ganado a pesar de toda la controversia que todavía estaba en el aire. Al INE que no le aprendan, ¿eh? Al INE no. Al Instituto de Brasil sí. Y también se dan buenas noticias, ¿no? Por ejemplo, gana la primera gobernadora abiertamente homosexual, ¿no? Ahí en Massachusetts, demócrata. Así es, o sea, que son cosas importantes, ¿no? Digamos, con un discurso muy abierto, muy sincero, y finalmente el apoyo, y eso también se mencionaba, que hubo siempre los que votan primero tienden a votar por los demócratas, esto que le llaman el voto temprano, y sin embargo, en esta ocasión, parece ser que también hubo un llamado importante en este tipo de estados, lo mismo que tienen el primer, el ya representante popular, que es de la generación Z, ya que nació casi en el siglo XXI, entonces ya de horror. Ese es un punto, digo, de horror en un sentido, pero por el otro, pues felicidades, bienvenidas los reemplazos generacionales. Eso uno. También hay un candidato que repite, afroamericano, y que en ese sentido, pues también es muy plausible porque convoca a un público más diverso, no solamente a las minorías raciales, pero que se ve con unos ojos positivos porque la población sí acudió. Este es también un mensaje importante. No se esperaba, las intermedias generalmente son una participación más bien de las bases, ¿no? Digo, más los que los que quieran, pero ese es el voto duro. Y sin embargo, sí hubo una participación mayor. Se piensa que en la medida en que participara más población, también esto podría decantar, asociado al tema del voto latino, siempre es importante porque ahí la participación sigue siendo, a pesar de que aumenta, sigue siendo proporcionalmente baja para lo que representa y lo que debería y podría representar también en términos ya de poder. Pero creo que, digo, es interesante, ¿no? Pero perdieron, pero ganaron y al final lo que tenemos es una lectura más bien de no hay que vociferar un triunfo, y hay que aprender de eso también, claro, mientras no haya la voz del elector ahí en las urnas. Las urnas son las que hablan. Sin duda alguna, y qué buena radiografía nos das, Leticia, porque finalmente de esto que suceda en Estados Unidos, pues también nosotros tenemos que dar lectura de lo que viene en términos de la relación de ese país con México, una relación con un Congreso más decantado hacia el republicanismo o no. O sea, ¿qué escenarios se nos ponen ahí? Brevemente, si nos pudieras decir cuál es la proyección en un escenario o en otro con respecto a dos cosas: los mexicanos en Estados Unidos y el tema migrante y la relación con México.
Mira, la parte buena de lo de migración es que no fue el centro del debate. Esa ya es buena Sí, nota. cierto. Vamos a ver cómo se va decantando en términos ya del avance. Pero hay que tomar en cuenta que el tema económico fue el que más pegó acá. Lo internacional no tuvo una presencia como se esperaría con la guerra de Ucrania y donde Estados Unidos está tan metido. Y otro punto que sí es para nosotros favorable en términos de nuestro propio discurso político es el tema de las armas. No se esperaba que hubiera una reacción para, digamos, condenar el uso y portación de armas, digamos, obviamente ellos lo ven como algo muy de libertad y todo, pero en términos de sí tener ciertas restricciones. Entonces, eso podría avanzar un discurso que en México se ha empujado, en este caso desde Relaciones Exteriores. Entonces, hay momentos de oportunidad que seguramente se están leyendo también desde nuestras autoridades, pero a mí me parece que el punto importante es también entender que ese gran país, esta gran nación, Estados Unidos, hay que leerla no como quién ganó, quién perdió, o que si Biden es débil o no lo es. No, no, no. Estamos hablando realmente de una estructura y de gente que se avienta a lo político de una manera, pero muy, muy comprometida en cada condado. De veras, yo estoy muy impresionada y la maquinaria político-electoral que también se movilizó de una manera importante. Ellos mismos lo dicen, como pocas veces en una intermedia, y esto nos da también un buen augurio de participación política interesante de pues, nuestros vecinos del norte. Doctora, pues aprendimos muchísimo. Muchas gracias por esta conversación. Estamos en comunicación permanente. Estamos en contacto. Un abrazo a ustedes. Nos vemos prontito. Abrazote, Leticia, Abrazo. Leticia Calderón.